Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde nuestros estudios centrales en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes tanto en nuestra página de Facebook como por la cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. Se trata de dos destacados periodistas extranjeros que tienen sede hoy en día en Bogotá. En primer lugar, la periodista española de RCN Radio, Lucía Benavente. Bienvenida a este programa. Muy buenos días y gracias por la invitación. Natalio Cosoy, corresponsal de BBC Mundo, bienvenido también. Hola, buenos días. Bueno, el primer asunto sobre el que quiero preguntarles, y voy a empezar con Natalio, tiene que ver con el proceso de paz en Colombia. Unas negociaciones de 4 años entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y el acuerdo de terminación del conflicto se va a firmar el 26 de septiembre, como anunció el gobierno y como ha informado también BBC Mundo. Pero aquí la pregunta que quiero formular es la siguiente. Va a haber un plebiscito el 2 de octubre, donde los colombianos votarán si aprueban o rechazan esos acuerdos de terminación del conflicto. Y ha habido, por supuesto, reparos a la negociación en el sentido de que hay un sector de la sociedad colombiana que dice que habrá alguna dosis de impunidad. Que un miembro de las FARC que haya cometido un delito de lesa humanidad, si lo confiesa en detalle, pues tendrá unas restricciones efectivas de la libertad, no irá exactamente a la cárcel, a una prisión con rejas, y posiblemente, si algún tribunal especial lo dictamina, pues podría llegar al Poder Legislativo. El presidente Juan Manuel Santos varias veces ha dicho esto, pero lo sintetizó muy bien en una frase, en una entrevista el pasado domingo en el diario El País de Madrid. Dijo, una justicia perfecta no permite la paz. ¿Tiene razón Santos, Natalio, ahí, o está equivocado el presidente? Bueno, yo no soy un experto en justicia y menos en justicia transicional, pero quien sí tiene experiencia en justicia transicional es la fiscal de la Corte Penal Internacional, que en días recientes dio su aprobación o su respaldo al diseño de esta arquitectura de jurisdicción especial para la paz, que va a ser la encargada de decidir qué hacer con quienes hayan cometido crímenes graves en el contexto de la guerra, del conflicto interno colombiano. Por lo tanto, ese es un primer respaldo a esta idea de que es suficiente la justicia que se va a proveer en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero una institución como Human Rights Watch, dedicada especialmente a mirar este tipo de problemáticas y la preservación y el cuidado de los derechos humanos, se para en un lugar distinto al de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Human Rights Watch dice que para ellos sí es posible que exista una pequeña dosis de impunidad por el hecho de que no se paguen en algunos casos ni siquiera un poquito de penas de prisión. Y otra cosa que me genera dudas a Human Rights Watch y también a otros estudiosos del derecho internacional, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, es cómo se va a juzgar o a decidir la responsabilidad de mando. No solo en el caso de la FARC, sino también en el caso de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas colombianas. Eso es un punto de preocupación porque no queda del todo claro hasta qué punto sigue al pie de la letra el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma determina que el superior o la persona con responsabilidad de mando podía tener conocimiento o debería tener conocimiento de la situación. Y si hubiera debido tener conocimiento, también podría estar involucrado y podría ser juzgado por el crimen cometido por un subordinado. Esas son las dos instancias que le preocupan a Human Rights Watch, pero la fiscal de la Corte Penal dice que en principio parece ser un marco de justicia suficiente para un proceso transicional como el de Colombia. Lucía, tiene razón Santos en lo que dice. ¿Es este el mejor acuerdo posible, como él ha señalado, o al Estado se le fue la mano y fue manilargo a la hora de negociar con las... Yo creo que, como dice el propio negociador del gobierno, Humberto de la Calle, es una paz imperfecta. Es decir, esto hay que recordar que es un acuerdo, es una negociación que se establece con una guerrilla, y lo decía también en esa entrevista Juan Manuel Santos, esto es una justicia restaurativa, no una justicia vengativa la que se está aplicando porque las dos partes se están poniendo de acuerdo. Yo sí creo que las afirmaciones
afirmaciones de Santos son correctas. También creo que le da un aval muy importante, y lo nombraba ahora Natalio, lo que Fatou Bensouda había declarado como fiscal de la Corte. Entonces, eso le da mucho aval, a pesar de las críticas que son muy válidas por parte de Human Rights Watch. Lo que pasa es que esto, traducido al debate que hay en las calles, y un poco para trasladar el terreno a lo que nosotros vemos día a día con la gente, es un debate válido y preocupa a la gente que haya algún tipo de impunidad. Sin embargo, se les olvida, yo creo, a quienes están haciendo esa campaña tan ferviente por el no, que esto es un acuerdo, esto es una negociación, y lo que no se puede es estar exigiendo o queriendo ver a todos los responsables en la cárcel, porque eso no va a suceder. Otra cosa que también a mí sí me preocupa un poco en los acuerdos es el hecho de que vayan a tener curules en el Senado y también en la Cámara de Representantes. Entonces, claro, la visión de ver a una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que tenga la posibilidad de estar sin haber tenido que llegar a las urnas, con 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, cuando hay partidos que durante muchos años han estado luchando de manera democrática y sin armas para poder alcanzarlo, pues sí me parece que es un punto para debatir. Pero sí estoy de acuerdo en lo que dice Juan Manuel Santos, aunque por supuesto son válidas las puntillas o los detalles que se le quieran sacar. Bueno, ustedes dos son extranjeros y hay gente que dice que hay más entusiasmo por la negociación de paz en el exterior que en Colombia, que aquí hay muchas más reservas y que en cambio en el resto de los países del mundo hay más ilusión. ¿Es cierto eso o no? Seguramente, porque siempre que uno ve un fenómeno de fuera, creo que lo ve más simplificado, para empezar. Y bueno, lo dije muchísimas veces en conversaciones con ustedes dos, que es más fácil ser optimista como extranjero, porque uno no tiene esa vivencia cotidiana de lo que está ocurriendo. Nosotros no le pusimos víctimas a este conflicto, a nosotros no nos afectó en nuestra vida cotidiana, a nosotros no nos hizo estar en el extranjero tratando de justificar y explicar un país que a nosotros mismos se nos hubiera hecho difícil comprender, imagino. Yo imagino que para los propios colombianos no es tan fácil entender a Colombia. Además, uno de su propio país siempre tiene una visión bastante sesgada y marcada por su propia historia y el propio territorio dentro del país que recorre. Uno en el propio país en general recorre un territorio muy pequeño y maneja unas relaciones muy estables. Creo que también es una ventaja para los extranjeros llegar de afuera porque no está expuesto a esa especie de costumbre y vida cotidiana que heredó de su familia y de la vida que construyó en su lugar, y entonces podemos a veces estar expuestos a más diversidad. Eso nos genera facilidad. Pero sí, volviendo a la pregunta que me hacías, sí me da la sensación que de afuera se mira con bastante más optimismo y de adentro hay más cuestionamientos, pero ¿cómo no va a haber más cuestionamientos adentro con la historia, ¿no? Digamos, si nos remontamos, por ejemplo, a 1957, corregime si me equivoco con la historia de Colombia, hubo un plebiscito para cerrar un ciclo de guerra. Y Colombia estuvo, por lo que entiendo, muy esperanzada tras ese plebiscito de que se iba a cerrar ese ciclo de guerra y violencia, que de hecho fue mucho más violento y tuvo muchas más víctimas que el actual ciclo, a pesar de haber sido 5 veces más corto. Y sin embargo, después de ese cierre, o lo que parecía un cierre, se inició un nuevo ciclo de violencia tremendamente sangriento en Colombia. Entonces es fácil entender cómo alguien que haya pasado por ese periodo de la historia colombiana hoy diga, pero ¿no será que después de esto existe el riesgo que tal vez no estamos viendo de que se inicie un nuevo ciclo de violencia? ¿Por qué no van a tener ese miedo? Lo que pasa es que no sé, Natalie, perdona que te interrumpa, hasta qué punto las personas que en ese momento estaban presentes en ese plebiscito lo estén ahora o sean conscientes de esa historia, sí, porque estamos hablando de más de 50 hijos, años. Los nietos, los sobrinos, es algo que está presente en esa especie de historia genética familiar que se pasa de generación en generación, y no solo dentro de la familia, sino dentro de las sociedades. Eso se va heredando y se va aprendiendo, digamos, y esa idea de que los ciclos de violencia se suceden unos a otros en Colombia está muy presente incluso en los estudiosos de la historia del conflicto en Colombia. Sí. Y yo creo que es algo que seguramente le genera temor a muchos. Ese miedo yo creo que está supremamente presente en Colombia. Y es mucho más fácil que afuera ese miedo no exista, sobre todo por el desconocimiento de la historia de Colombia. Me preocupa algo que decías al principio de que se ve de una forma más simple de fuera, y creo que también es nuestra labor intentar explicar lo complejo que es desde dentro, desde la sociedad colombiana, entender esta situación del sí y el no, y cómo hay personas que pueden estar votando por el no. Pero también creo, Juan Carlos, que la paz siempre se vende mejor. Incluso me preocupa que el gobierno de Juan Manuel Santos haya tenido tantas dificultades, o quizás haya caído tanto en los baches que le ha ido colocando la oposición
oposición con ese no, porque la paz es muy vendible, todo el mundo quiere la paz. Claro. También es cierto que han caído en el error de decir va a llegar la paz, y también tiene que ver con algo que comentaba Natalio en redes, porque también somos seguidores el uno del otro, de que no veía euforia en el momento en el que hace una semana se anunció el cese bilateral del fuego. Decía, ¿por qué la gente no sale a la calle como cuando se celebra un partido de la selección Colombia? Bueno, pues porque tampoco, y es lo que ha vendido mal, yo creo, el gobierno, la paz va a llegar inmediatamente, todavía quedan las BACRIM, todavía queda el ELN, aún no le van a seguir robando el celular en las principales calles de Bogotá, eso no va a desaparecer. Bueno, lo del robo del celular no es un problema de paz o falta de paz o guerra, es un problema de seguridad ciudadana que se da en todos los países del mundo, diría, y especialmente en las grandes capitales y de América Latina. Pero sí es cierto que van a existir, bueno, el problema del proceso de paz o la solución que se le termine dando al ELN evidentemente no ha llegado, y tampoco ha llegado el problema de cómo manejarse con las bandas criminales o grupos armados organizados o como se llamen, digamos. Bueno. Esos son dos puntos que sin duda van a estar presentes. Por supuesto. Cambio de asunto, hay polémica porque el sábado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a una ciudad china, a la cumbre del G20, la cumbre de los 20 países industrializados del mundo. Y además hizo un anuncio importante. El mismo anuncio lo hizo el presidente chino Xi Jinping, en el sentido de que Estados Unidos va a apoyar sin ningún tipo de restricciones el Acuerdo de París, por el cual se van a reducir las emisiones de gases tóxicos y se va a mantener la temperatura, el aumento de la temperatura en el mundo no va a pasar de 2 grados centígrados adicionales. Pero hubo un detalle, al parecer tonto, que no lo fue tanto, y es que cuando Obama se bajó de su aeronave, de su avión, en la ciudad china, no le pusieron alfombra roja, como hicieron con otros líderes políticos. La noticia está hoy en primera página del diario The New York Times, y Obama le ha quitado hierro a la polémica. Ha dicho, mire, en los aeropuertos hay tantos funcionarios que pasan, tantos aviones que aterrizan y decolan, tantos automóviles y vehículos, que a eso no hay que prestarle atención. Sin embargo, repito, la prensa en Estados Unidos dice que esta fue una señal de desprecio a Obama. ¿Tiene razón ahí Obama? ¿Puede ser una tontería o algo más habrá? Yo creo que yo estoy de acuerdo con Obama en que es una tontería. Es decir, los medios hemos llegado a un punto y a veces cometemos el error de intentar buscarle 3 pies al gato y intentar buscar el titular donde no lo hay, además dada la tensión y la llegada de Obama a un país como China, además teniendo en cuenta que Asia, a pesar de que no lo pudo cumplir por ISIS, pues Asia era uno de los puntos centrales en la agenda de Obama. A mí me parece que es meritorio quitarle hierro al asunto, que no hay que, como digo, no hay que buscarle las cosas donde no las hay, y también está el problema no solo de la alfombra, sino el tema de las escaleras, que además la gente vio cómo tuvo que salir por las escaleras de emergencia de su avión, cuando realmente explicaron que era que la persona que iba a colocar las escaleras para que él descendiera pues no hablaba inglés, entonces había un problema de comunicación. Eso es más casi un problema de organización que intentar dejar mal al presidente en su llegada. Natalia. Bueno, hay una cosa curiosa con las noticias, es cierto, la noticia central y lo importante de esta reunión, bueno, hay 2 cosas importantes. Una, que se reúnan, ¿no? Porque son antagonistas globales hoy, de alguna forma, pero antagonistas que es mejor que mantengan relaciones y hablen entre sí, ¿no? Siempre es mejor que haya un diálogo fluido y acercamientos. Y lo otro es que se hayan sumado a este acuerdo. Faltan países, creo que van 26 nada más, hace falta que sean 55 para completar el 55% del total de las emisiones. Pero bueno, que ellos estén genera atracción para que otros puedan sumarse. Ahora, esto es como una boda. Lo importante es cuando se casan los novios. Exacto. Pero no falta el interés en si la madrina o el padrino tenían el padrino la corbata de un color que no pegaba o la madrina el peinado que no terminaba de funcionar. Claro, habría que ver qué lugar se le asigna a esa historia. Si es más importante el lugar que se le asigna que el de la historia central, clave y que es decisiva para el mundo, que es el encuentro de los 2 grandes mandatarios y su acuerdo en el tema de cambio climático, entonces puede ser que estemos tal vez pifiando, no sé. Pero sí entiendo que a veces estos comentarios al margen simpáticos también ayudan a generar interés incluso sobre la noticia principal, que es la de la reunión de los presidentes. Un gancho. Así es. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios en Bogotá. Hay noticias de su país, de España, Lucía, y son curiosas porque hubo elecciones generales, es decir, elecciones para escoger a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados, que a su vez eligen al presidente del gobierno, el 20 de diciembre. Y no se pudo formar gobierno. Nadie consiguió una mayoría, ni pudo hacer una coalición. Se repitieron las elecciones el pasado 26 de junio. Y hasta ahora ha pasado lo mismo.
el Partido Popular, el Partido Conservador, cuyo jefe es Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, logró 137 escaños, seguido por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con 85, que es el principal partido de oposición y está encabezado por Pedro Sánchez. Después viene el partido Podemos de Pablo Iglesias y finalmente en los 4 principales, Ciudadanos de Albert Rivera con 32 escaños. La semana pasada Rajoy consiguió aliarse con Albert Rivera, con lo cual suman 170 escaños, pero le quedan faltando 6 para conseguir mayoría absoluta y no ha habido forma. Se habla ya de unas terceras elecciones que tienen el 25 de diciembre, sería el único país europeo después de la Segunda Guerra Mundial con 3 elecciones. Pero ¿qué ocurre? En las últimas horas Pedro Sánchez del PSOE dijo que quería abrir una vía de diálogo con los señores de Podemos y decirles a los de Ciudadanos que por lo menos se abstengan en una sesión de investidura. Bueno, ¿qué va a pasar? Y esta es la pregunta del millón. ¿El señor Sánchez va a formar un gobierno con los socialistas o aquí habrá nuevas elecciones, a pesar de que el rey Felipe VI dice que por favor se ponga en serio? Bueno, complemento primero la información que dabas, Juan Carlos, porque dentro de este sudoku político hay que entender que si no se obtiene la mayoría absoluta hay otra opción que es obtener la mayoría simple, sí, lo que requiere que haya una abstención por parte de la oposición. Lo que sucedió el viernes es que obtuvo 170 votos a favor, pero 180 en contra, y de ahí se exige, muchos exigían al Partido Socialista que simplemente con abstenerse se hubiera podido formar gobierno, pero eso no sucedió. Yo creo que va a haber unas terceras elecciones. Veo muy complicado que el gobierno esté compuesto por el Partido Socialista junto con Ciudadanos y Podemos, básicamente porque Podemos y Ciudadanos no quieren entenderse, especialmente por parte de Pablo Iglesias, y además sería un error, porque sería un gobierno muy difícil de manejar con 3 partidos que tienen tantas ideas encontradas, especialmente con el tema de la independencia de Cataluña, y además yo pienso, hubiera sido más elegante por parte de Pedro Sánchez haber cedido el puesto a Mariano Rajoy, y si hubiera sido un poco inteligente, hubiera pensado que en los próximos 4 años el recorte presupuestal que le va a aplicar la Unión Europea a España va a ser muy fuerte, así que el margen de maniobra para gobernar va a ser muy poco y va a dejar a Mariano Rajoy con una popularidad muy baja. Eso le reforzaría de aquí a 4 años, pero como hay poca paciencia y además los españoles también están muy hastiados, yo creo que la solución no va a ser un gobierno de coalición de izquierdas, va a haber terceras elecciones, esperemos que no sean el 25 de diciembre, que es lo que dijeron inicialmente. Yo no sé quién se va en Navidad a votar, además por tercera vez, así que esperemos a ver qué pasa de aquí a entonces, cómo se evoluciona la campaña y cómo evolucionan los votos de los españoles. En mi opinión, la derecha, que es más conservadora y más fiel, se va a mantener en su voto y va a ser la izquierda la que poco a poco se va a disipar y va a dejar de ir a las urnas. 30 segundos, Natalio Cosay. A mí lo que me llama la atención de esta situación es cómo, y había pasado en Bélgica hace unos años, cómo estos países, que son democracias maduras en general, y centrales y con economías fuertes, logran perdurar y sostenerse y seguir funcionando perfectamente sin tener un ejecutivo en funciones. Eso es algo que a mí me llama la atención y siempre me pregunto si en nuestros países, Argentina, Colombia, los países de América Latina, sería posible. Yo creo que no. Ya regresamos a Cruz de Prensa. Volvemos a Cruz de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios en Bogotá. Hay una entrevista que le hace BBC Mundo a Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, muy famoso, tiene libros como El ruido de las cosas al caer. Y en esta entrevista él me dice que le molestan mucho 3 clichés sobre Colombia. El primero, que este es un país de narcos, y que entonces, de narcotraficantes, y que entonces Pablo Escobar sea una figura muy conocida. El segundo, que sea el país del realismo mágico. Él dice que está harto de que relacionen a toda Colombia con lo que escribía García Márquez y demás. Y tercero, y eso aparece en las encuestas, que este sea el país más feliz del mundo. ¿Está de acuerdo usted, que es extranjera y vive aquí, con lo que dice Juan Gabriel Vázquez? En parte sí, en parte no. Sí que creo que todavía se sigue vinculando a Colombia con el narcotráfico, y más ahora con series como Narcos, que aparecen en plataformas como Netflix y que son un éxito mundial, que lo que hace es a la gente que tiene un desconocimiento sobre Colombia pensar que eso todavía incluso existe, no tomarlo como una parte de la historia del país, sino que eso se da. En cuanto al realismo mágico, me parece una buena forma de resumir o de decir en 2 palabras lo que es Colombia, pero él acierta en decir que es una forma muy sencillista de resumir todos los problemas que contiene el país. Y sobre el tema de la felicidad, hicieron una encuesta recientemente diciendo que efectivamente los colombianos eran los más felices del mundo, y yo siempre he pensado que Colombia tiene una característica que se asemeja a la de España, y es la hipocresía. Entonces a ti te preguntan y te quejas de todo, todo te parece mal, pero cuando te dicen eres feliz, aunque no lo seas, dices que sí, porque te parece que queda mal decir lo contrario. Natalio Cosay. Bueno, empiezo por el final. Cuando salió la encuesta de felicidad que hizo el Departamento de Planeación,
yo empecé a leer, ¿no? Porque me dio curiosidad. Entonces había tuiteado uno que era que me llamó mucho la atención. Dije, ¿será este el hallazgo más dicente de la encuesta? Es las personas que se enteran sobre la situación del país se encuentran más preocupadas y deprimidas. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. Tal vez es esa cosa de no mirar y de no darle tanta importancia y no prestarle atención a las cosas más duras, que hace que también esté la posibilidad de que la gente se muestre o diga que es más feliz. Sobre el realismo mágico, Juan Gabriel Vázquez también tiene que ver su queja, si se puede decir, claro, con que él propone otra literatura colombiana. Sí, que no sea una imitación o que no escriban al amparo de García Márquez. Para nada, claro. La literatura de García Márquez. Sin desconocer, sin rechazar, sin oponerse a García Márquez, propone otra literatura colombiana que habla de Colombia, pero con una forma más realista, si se quiere, y que deja la parte de la magia más atrás. Es como más... Inclusive es un poco más duro, ¿no? También de leer, porque a los personajes le pasan cosas que uno no puede mirar con simpatía, sino muchas veces simplemente con dolor y angustia. Y lo de Narcos, sí, bueno, pero yo creo que eso también está cambiando un poco porque poco a poco están viniendo más extranjeros aquí de vacaciones y el hecho de que se vuelva de verdad un destino turístico más apetecible y más fácil, y yo lo comprobé en persona con amigos, conocidos y colegas que me dicen, pero voy a ir a Colombia, ¿y a dónde voy? ¿Qué me recomendás? Sí, desmonta el mito. Y entonces otra vez, al venir acá, entonces uno descubre la complejidad y se da cuenta que las cosas no son tan simples. Gracias, Lucía, por haber estado aquí. Natalio Coso, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.